Bienvenidos a Personajes de la Venezuela Virtual. Esta vez tengo el placer de hablar con una prima querida. La constancia y el cariño a través de los años, pues es una de las cosas que se ha manifestado en nuestra relación. Se trata de Séfora Contreras, para mí Seforita. La relación nuestra, pues está marcada, yo diría, si la tenemos que poner con una palabra, de digamos, de continuidad, de herencia de querencias. Es para mí un placer tenerte dentro de las personas con las cuales me comunico que están en Venezuela. Y bueno, Seforita se encuentra en La Guaira, en el litoral. ¿Cómo estás, Seforita? Estoy bien, gracias a Dios, bien dentro de lo que cabe, porque esto es un valle de lágrimas, pero tienes razón en todas las cosas que has dicho. Tú eres hijo de una prima que, a quien mi padre adoró toda la vida y nos inculcó también ese amor por ella. Imelda, nuestra querida Imelda. Increíble que uno pueda heredar esas querencias, ¿no? Que uno, en Sí, cierta así forma, es, aprendió eso en el seno de la familia, ¿no? así es, así es. Bueno, mira, aquí estamos en este valle de lágrimas, porque no podemos catalogar de otra manera la situación que está atravesando Venezuela. Ahorita estás en La Guaira, ¿no? Estás viviendo en el litoral. Sí, aquí hemos vivido toda la vida en el litoral. He visto que incluso en estos días se escribió un libro, tu hermano escribió un libro sobre ti, y ahí leí que eres de las pocas personas que quizás vieron que la situación venía o se estaba dando el comienzo de esta situación hasta el punto de que hiciste una carta pública pidiéndole al doctor Rafael Caldera que no se presentara en la elección, ¿no? Es decir, tú en esa época ya tú veías que tenía que haber una generación de relevo, que tenía que haber un cambio. Así es. El tiempo lo confirmó y bueno, desgraciadamente los errores del pasado nos han conducido a lo que estamos viviendo hoy. La gente pensó que Chávez iba a ser pues el salvador de la patria y ha sido todo lo contrario. Mira, Así es. Seforita, bueno, te has sido una mujer luchadora toda tu vida, ¿no? Te has caracterizado por ser una joven luchadora, una mujer de familia, madre luchadora, y ahora eres una abuelita luchadora. ¿Cómo vives tu época Sí. ahorita de luchadora? Bueno, mira, tengo tres nietas que por supuesto me tienen chiflada, pero aun cuando ya no participo como antes, de todas maneras, sí ejerzo pues algunas actividades, porque es necesario, pero hay que abrirle paso a los jóvenes, a las nuevas generaciones, y hay que impulsarlos a que no se queden en sus casos. Hay que motivarlos, y eso es lo que tratamos de hacer. Pero es muy importante que también, digamos, trabajemos en forma paralela con las nuevas generaciones, ¿no? Que haya una transmisión de ideas y de la historia, ¿no? Correcto, correcto, correcto. A mí una de las cosas que me enorgullece es haber podido participar primero en el Consejo Municipal del Distrito Federal, cuando era del Distrito Federal, y luego en el Congreso Nacional para lograr la creación del territorio federal Vargas como primer paso para poder llevar ese territorio al estado Vargas. Pero teníamos muchos sueños y lamentablemente no pudimos.
lograrlo porque se nos truncó por el golpe de Estado de Chávez, desgraciadamente. Bueno, pero eso es, digamos, nunca se empezará igual por cero, pues, porque ahí siempre las bases están dadas, ahí los conceptos, los bosquejos están dados, las ideas siempre comienzan y necesitan a veces tiempo para que maduren. Yo creo que todo eso está ahí. Exacto, y vendrá gente más adelante que podrá trabajar en eso, que podrá lograrlo. Así es. Mira, bueno, y tu época también diría yo que en cierta forma eh, fue muy bueno que mujeres participasen y tomaran parte de las funciones que se le habían dado en forma, quizás sin pensarlo mucho, o en forma natural al hombre, pues, y que vinieran mujeres con entereza, con una palabra fuerte, con una personalidad suficiente para también participar en todo lo que era el ambiente político y lo que con bastante éxito. Pues. Claro, claro. Yo tengo ya varios años en pertenecer a una organización venezolana que se llama Fundación para los Derechos de la Mujer Latinoamericana. Y esta organización, a través de la cual hemos participado dictando talleres de formación y capacitación para, para las mujeres, bueno, y también para hombres, pero sobre todo para las mujeres a lo largo y ancho del país. También desde hace algunos años pertenece a la UMOF, la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas. Y bueno, también es un gran orgullo que en el 2010 logramos que Venezuela obtuviera, mejor dicho, una representante en el Consejo Mundial de la UMOF. Y bueno, para gran orgullo nuestro, esa responsabilidad recayó en mí. La ejercí durante 4 años, pero logramos que ese puesto no se perdiera, sino que recayera en otra venezolana. De manera que Venezuela todavía está en el Consejo Mundial de la UMOF. Y ese es un organismo que nos permite, bueno, reunirnos, trabajar, establecer pues programas y avanzar, que es lo más importante. Sí, bueno, una vez estaba yo en una conferencia que hicieron aquí en Viena, que era más que todo con respecto a las mujeres árabes, a las mujeres musulmanas. ¿No? Ajá. Entonces, había una intervención de una señora austriaca que dijo que hace 30 años o 40 años, las mujeres austriacas no podían cobrar su sueldo directamente, se le tenía que pagar a un hombre, a su esposo o a su padre, y que gracias a que la misma mujer luchó por sus derechos, hoy en día eso no es así. Entonces el mensaje que ella daba era, bueno, pues también hay hombres que lucharán por los derechos de las mujeres, pero es muy importante que las mujeres luchen por los derechos de las mujeres. Así es, definitivamente. No rendirnos, no Ahí, rendirnos, continuar adelante, corregir errores. hay digamos, hay derechos distintos, hay necesidades distintas y es bueno que, pues, que vengan de primera mano, pues que vengan de la voz de una mujer, que salgan de la voz de una mujer y de ella florezcan, pues, porque mejor triunfo que ese no hay, ¿no? Así es, así es. Mira, Y en, dime, dime.
No, que en este momento en el país la mujer está muy incorporada en la lucha y es muy importante. Yo no sé si tú tuviste oportunidad de ver una comunicación en donde yo le respondo al general Padrino López. El general Padrino López en una locución en un acto público dijo de una manera descarada que, bueno, que los escuálidos no iban a volver al poder. Y entonces yo le respondí diciéndole descarado que cómo se atrevía a decir una cosa así cuando este pueblo tenía gente que estaba dispuesta a seguir luchando para recobrar la libertad y la democracia, porque los militares, incluso especialmente los del alto mando militar, se olvidaron de su juramento de defender la patria. Y ahora, bueno, todos son comunistas. Sí, bueno, realmente se desvirtuó un poco lo que es digamos, la función del ejército del país, ¿no? Que es defender a sus ciudadanos, y se volvieron prácticamente las piezas del ajedrez de los dictadores y de los mandatarios, ¿no? Así es. Y bueno, yo incluso le digo en esa carta que a mí me parece, cuando los escucho hablar, me parece, recuerdo a los camisas pardas del fascismo, a los Tontón Macute de Duvalier, a los chácharos gomecistas, a los CDR de Fidel Castro, en fin, a todos esos grupos que eran la representación de sus gobernantes. Lamentablemente, una vez que las personas, digamos, hacen ese tipo de papel, pues que se entregan y pierden su personalidad, pierden su respeto a sus propias familias, pierden su respeto a sí mismos, de esas personas, pues se puede esperar cualquier cosa, porque porque son unos dictadores. No, y los súbditos ya quitaron, digamos, las compuertas que los protegían, que les daban dignidad, ya las quitaron. Entonces, ya se trata simplemente de un pase adelante, ya no hay el resguardo que tenía antes esas instituciones que tenían un resguardo por digamos, la nobleza del trabajo que estaban ejerciendo, que tenían un resguardo por la historia de la institución, que tenía un resguardo por digamos, la misión de la institución. Entonces ahora eso es cambiante, ahora depende de lo que le apetezca a las personas del momento, y ya se pierde un poco el origen mismo de por qué se hizo esa institución. Una de las cosas que me preocupa más es que hay mucha gente que al parecer estuviera sufriendo el síndrome de Estocolmo. Están resignados. Y veo que es mucha la gente que está en esa situación. Y bueno, ha sido, digamos, también hay que verlo como que ha habido como una lucha en muchos momentos hasta sin sentido, porque digamos que a veces se ha puesto a la persona a ser parte de un proyecto sin explicarle muy bien qué es el proyecto, solamente colabora con tu presencia, y luego entonces las personas se han dado cuenta quizás que están metidos en algo que a lo mejor ellos no necesariamente apoyan 100%, o no sabían para qué estaban ahí. Yo creo que el ciudadano hoy en día tiene que informarse,
tiene que ser una persona que pueda discernir todos sus actos, y el acto este fundamental de demostrar la soberanía del pueblo tiene que ejercerse con conciencia. No podemos ser títeres de otras personas, no podemos, esa mala educación o esa forma que hemos tenido de políticos que con solamente subir la voz se les aplauden sin importar el contenido, eso se tiene que acabar. Esa soberbia de los políticos se tiene que acabar, y la persona tiene que exigir respuestas a las necesidades, tienen que ir más con lo que se espera que el político haga, cuáles son sus funciones, y dejar de ensalzar al político. El político no es más que una persona como tú o como yo, que en un momento pues va a prestar servicio a la nación, pero no es una persona que tiene que catapultarse ahí para toda la vida, ni es nada especial con respecto a los demás. Y lamentablemente, Jorge, uno de los graves problemas que tenemos en el país es que no surgen figuras políticas creíbles. Y entonces, bueno, la oposición está dividida en 1000 toletes. Sí, bueno, es digamos que normalmente en una sociedad que funcione, los políticos tienen menos responsabilidad porque solamente tienen, digamos, la responsabilidad administrativa y tienen una responsabilidad funcional que ya está definida por las leyes y por la definición de los cargos. Pero en este momento, los políticos tienen una función casi que liberadora, esperanzadora, tienen que hacer de psicólogos, de psiquiatras de un país, de visionarios de un futuro, de cantidad de cosas, y esos políticos no los hay a millón. Pues son muy pocos los políticos, porque es muy fácil ser político, que cuando las cosas funcionan tú dices yo voy, como decir, a trabajar y ahí yo soy tal cosa. Pero es que ahorita eso ni siquiera está definido, entonces cualquier cosa que tú propongas siempre será una improvisación, porque esa es la situación actual. Pues una vez que ya se restablezca las normativas institucionales, pues cada quien tendrá su función y no se podrá extralimitar de su función ni nada de eso. Pero hoy en día el pobre político tiene que ser el títere, ser el que arriesga su vida, ser el que se esconde, ser el que sale, ser el que brinca, ser el que está al frente, ser el que está atrás, ser el que maneja los pequeños fondos que hay o los grandes fondos que hay. Es decir, tiene que hacer de contralor de sí mismo, es muy difícil. Sí, sumamente difícil, es verdad. Entonces, Eso hay que claro, reconocerlo. no es que estamos buscando al superhombre, sino que estamos buscando a una persona que tiene que tener unas características de volver a todo el país superhombre. O sea, no es superhombre o supermujer, pues, no es cuestión de género. Yo digo que, bueno, siempre la vida nos ha sorprendido con que esas personas ya nacieron, y quizás ya lo que le hace falta en algún momento son 3 minutos de fama, porque eso es lo que ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no? Entonces, vamos a suponer que está a la vuelta de la esquina. Sí, esperemos. Mira, Seforita, yo más nunca fui a La Guaira después del deslave. Sé que La Guaira pues tuvo cambios físicos y todas esas cosas. Sí. ¿Cuál es la situación actual de La Guaira? Bueno, mira, La Guaira, sí, hubo algunos cambios físicos, urbanizaciones completamente arrasadas, como Los Corales. ¿Te acuerdas de Los Corales? Que era Sí. una linda urbanización, eso quedó arrasado. Otra urbanización también en Caraballeda, bueno, no recuerdo el nombre ahorita también, pero bueno, hemos ido sobreviviendo. Y bueno, cuando vengas a Venezuela otra vez, me visitas
Hay que para hacer tener, hay que hacer ese tour. ay, exacto, para hacer ese tour. De Y acuerdo. bueno, yo me imagino que también han habido algunos cambios para bien, ¿no? A través de, se habrán abierto nuevos espacios, no sé. Sí, bueno, se han hecho construcciones para los damnificados de todas esas zonas. Y entonces, bueno, eso ha sido para bien. Mira, el motivo por el cual ocurrió el deslave se sabe, es algo que puede volver a ocurrir, es una zona de riesgo. ¿Cómo se maneja Sí. eso? Bueno, mira, no es mucho lo que se ha hecho. No es mucho lo que se ha hecho. Hubo un programa de frenar, de frenar eso tiene un nombre, con unos trabajos con alambre, Canalizar o algo así, o con, así algo como así, algo así, sí. ajá, lo que hacen para las avalanchas, a lo mejor. Con Uno, galpones, algo así. Pero no es mucho lo que se ha hecho, no es mucho. o sea, que habría que hacer como un refuerzo de los lugares donde hay posibilidad de que ocurra otra vez eso Por y supuesto, por supuesto. para que se frene y no vuelva a ocurrir o algo así, ¿no? Exacto, por supuesto. Porque Claro que sí. realmente, digamos, en el momento que ocurrió fue una cuestión que uno se da cuenta que la naturaleza ahí estaba buscando cursos que estaban obstaculizados Exacto. quizás, y quizás eso se puede ver hoy en día, tanta tecnología que hay, seguramente se puede analizar en los terrenos, las fallas, Claro, claro. cómo circulan las aguas, y, Correcto. y bueno, Y quitarse entonces del cuando paso, ¿no? llueve uno se sensibiliza Ah, cuando me llueve varios imagino. días seguidos. Sí. Usted, cuando llueve bastante, usted dice, bueno, estamos en alerta y existe alerta Estamos oficial en alerta. Estamos en alerta. y se pone Nuestra una alerta cosa es oficial. no, no, O sea, no hay una alerta que diga, bueno, hasta a partir de tantos metros cúbicos no, hay que, no, no, no hay. no. Bueno, Nosotros, por difícil. ejemplo, nuestra casa se inundó, pero la pudimos recuperar. El carro de mi marido se perdió, por supuesto, pero logramos recuperar la casa a los meses. Pero mi hermano Rubén, por ejemplo, que vivía en Los Corales, en la última etapa de Los Corales fue una de las primeras zonas que sucumbió. Ellos lograron salvarse porque escaparon por el cerro, amarrados con mecate los unos a los otros, pero se quedaron con lo que tenían puesto. Qué increíble, ¿no? Sí, Mira, y bueno, yo he visto en algunas, así como en, digamos, en especiales, en documentos, documentales, eh, pues que La Guaira también sigue siendo un puerto con capacidad de almacenaje sí, para suplir Caracas, pongámoslo así, o suplir quizás el centro claro del que país. sí, Eso continúa claro que siendo sí. así, a pesar de este problema. Eso continúa siendo así, pero el gobierno no tiene una política de exportación. Tú ves los muelles vacíos. En la última Navidad lo recordamos mucho porque en el pasado no cabía un barco más. En cambio, ahora esos muelles están vacíos, O sea lamentablemente. que ahí también, así como hay menos, digamos, llegada de líneas aéreas, también hay menos Así llegada es, de transporte marítimo. así es, mucho menos, mucho menos. Eso refleja pues el embargo, pongámoslo así, ¿no? Aunque eh, Así es.
en qué forma estarán entrando entonces toda esa cantidad de mercancías que van a parar a los bodegones y eso por transporte aéreo o por otras vías. Sí, bueno, o por lo poco que llega de vía marítima, por supuesto. Claro. Mira, bueno, ¿y cómo es la comunicación de barcos de tipo, por ejemplo, cruceros y esas cosas? ¿Llegan a todavía a Venezuela o ya no paran en No, Venezuela? no, ya no paran en Venezuela. Ya no paran en Venezuela y muy pocas líneas aéreas también, porque Venezuela es un país muy inseguro. Creo que Venezuela está detrás solo están detrás 2 países africanos de Venezuela. Bueno, imagínate. Mira, bueno, yo pienso que nosotros pues tuvimos la dicha de vivir en otra Venezuela y Definitivamente. nosotros dos en particular venimos de familias que la tuvieron difícil en la época, digamos, del principio del siglo pasado, que no eran personas Correcto. que vivían en la bonanza de las ciudades que ya existían, sino eran personas que vivían en la parte rural y vimos cómo nuestras familias se desarrollaron en ese país, empezando incluso con bastante precariedad en la época de Gómez y llegando luego a la Sí. época, digamos, de la democracia en que todos tuvimos oportunidades. Es decir, que fuimos por lo menos testigos de que los cambios son posibles, ¿no? Así es, así es. Y que no hacen falta tantas generaciones para que se den los cambios, ¿no? Así es. Entonces, Así es. ese modelo quizás se pueda reproducir, ojalá, Ojalá. y se pueda dar ese cambio otra vez, lo que hemos retrocedido, que se pueda recuperar nuevamente, pues. Dios te oiga, querido Jorge. Bueno, esperemos que sea así, ¿no? Sí, Mira, sí, Dios quiere. Seforita, te voy a pedir que digas unas palabras, que nos dejes un mensaje para concluir, que nos sirva como de regalo tuyo para nosotros, para que lo usemos en nuestras vidas. Entonces, bueno, te paso la palabra. Gracias, Jorge. Bueno, yo creo que no debemos perder la fe y la esperanza y mantenernos vivos con la llama encendida para transmitírsela a los demás. Que hay mucho que andar, hay mucho que hacer y que debemos estar siempre adelante, en la primera fila, para dar el ejemplo a los demás. Bueno, así será. O esperemos que logremos ver algún cambio en nuestro tiempo de vida que nos queda. Gracias a nuestros genes, creo que tenemos genes para vivir bastante, entonces ahí les vamos a estar poniendo un poquito de resistencia unos cuantos años más y esperemos ver algún resultado de eso, ¿no? Si Dios quiere. Mira, Seforita, bueno, bendiciones para ti, que lo que queda de este año pues esté lleno de salud, que te podamos, que nos podamos encontrar de nuevo, que hagamos ese paseíto por La Guaira en algún momento. Y bueno, para toda la familia, un gran abrazo. Si Dios quiere y la Virgen. Un Un beso. gran abrazo. Eso.